José Enrique Camilo Rodó Piñeiro nació en Montevideo el 15 de julio de 1871 y falleció en Palermo, Sicilia, el 1 de mayo de 1917. Fue un escritor y político uruguayo. Sus obras señalaron el malestar finisecular hispanoamericano, con un estilo refinado y poético, típico del modernismo. Fue el creador del arrianismo, corriente ideológica basada en un aprecio de la tradición grecolatina. Miembro de una familia de alta burguesía uruguaya, aprendió a leer a los 4 años, con la ayuda de su hermana, y desde entonces fue un apasionado lector. Su rendimiento escolar presentó altibajos desde un primer momento. Inició sus estudios en el prestigioso Liceo Elbio Fernández de Montevideo, en el que se interesó principalmente por materias como la historia y la literatura, en el que ingresó en 1882. Debió pasar al año siguiente a otro colegio oficial por problemas económicos de su familia, debido a algunos fracasos en los negocios de su padre. Comenzó a trabajar a los 14 años tras la muerte de su padre, desempeñando tareas como ayudante en un estudio de escribanos. Desarrolló su faceta periodística y desde 1895 se han publicado poemas y artículos suyos en periódicos, así como algunos artículos de crítica literaria en la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales, que fundó junto con otros intelectuales uruguayos. En 1896, en esta, publicó 2 ensayos, El que vendrá y La novela nueva, que publicaría junto con otro artículo en 1897 bajo el título La vida nueva. En estos ensayos, Rodó se propuso analizar algunos de los aspectos que contribuían al sentimiento de malestar en su época. Ofrecía una alternativa espiritual con la esperada llegada de un redentor que podía, según él, establecer una vida basada en el amor, la armonía y la paz. No llegó a concluir sus estudios universitarios, aunque en 1898, gracias a su fama de escritor y pensador, fue nombrado profesor de literatura en la Universidad de Montevideo, hoy Universidad de la República. Formó parte de la vida política de su país como miembro del Partido Colorado de José Barlet y Ordóñez, y desde 1902 ejerció de diputado por Montevideo durante 3 periodos. Luego de escribir liberalismo y jacobinismo, y como consecuencia de diversos antagonismos, se distanció de Barlet. Sus ensayos, marcados por la diferencia de americanismo y la crítica a la cultura norteamericana, tuvieron una extraordinaria difusión. Murió en el olvido en un hotel de Palermo, Sicilia, cuando trabajaba como corresponsal de la revista argentina Caras y Caretas. Sus restos fueron trasladados a Montevideo en 1920. Su tersa prosa y agudo pensamiento han influido de varias generaciones de toda América. Sus actividades políticas como miembro del Partido Colorado los llevaron como diputado por Montevideo a la Cámara en 1902, renunciando a su cargo en 1905, pues estaba desilusionado de la realidad política de su país. En 1907 volvió a la política otras 2 veces, cuando fue elegido diputado en 1908 y de nuevo en 1910. Entre los años 1904 y 1907 sufrió una crisis anímica. A pesar de su pesimismo vital, escribió Motivos de Proteo, una serie de artículos didácticos de tono optimista e idealismo moderado. Uno de los tópicos fundamentales es el término de regeneración, donde cada individuo tiene que aspirar a la perfección y a ideales desinteresados, desarrollando en el proceso un balance armónico. Los consejos y morales éticos se dan en muchos casos por medio de parábolas. En 1915 se dedica a las obras de Darío, Bolívar y Montalvo. Luego, cuando su salud se empeora, emprende el siempre soñado viaje a Europa, designado como corresponsal de la revista argentina Caras y Caretas entre 1916 y 1917.
Las impresiones de sus viajes por España, Francia e Italia se publicaron en la revista. Los artículos publicados reflejaban un tono melancólico, desilusión y tristeza. Murió abandonado a los 45 años de edad. El movimiento latinoamericano de la reforma universitaria, iniciado en 1918, lo consideraba uno de los maestros de la juventud. La estatura de su prosa y la dimensión de su talento quedaron nítidamente establecidas ya en 1900, con la publicación de Ariel, el cual tuvo una resonancia amplísima en todo el ámbito del habla española. Anteriormente había publicado La vida nueva, en 1897, y el estudio crítico sobre Rubén Darío, en 1899. Reconocido, pues, tempranamente, alternando su labor de escritor con las actividades políticas, fundador del Club Libertad, que pugna por la unificación del Partido Colorado, representante por Montevideo en la legislatura, electo para la legislatura y vuelto a elegir para la legislatura siguiente. José Enrique Rodó se convirtió en uno de los principales integrantes de la generación del 900. Comparte con Vaz Ferreira el magisterio ideológico, la prédica incesante, el afán por dirigirse a la juventud y hacer de ésta la palanca de renovación de una sociedad que necesitaba el cambio y de un espíritu al que se debía sostener, levantar y engrandecer. Pero a diferencia del autor de Lógica Viva, el medio del que se vale su expresión es una prosa ciudadana, a veces rotunda, a veces llena de matices y de sabias modulaciones, heredando el modernismo la pasión de la forma, no confundido, sin embargo, estilo con fermosa cobertura. Para Rodó, el estilo es una forma de ser, en la que se identifica la verdad y la belleza. Era el que escribía mejor, señaló Alfonso Reyes en 1917, y era el más bueno. El propio Rodó dijo: decir las cosas bien ¿no es una forma de ser bueno? El desarrollo de la prosa hispanoamericana tiene en él un hito relevante: color, resalte, melodías, tales características que Rodó manifestó expresamente como autoimposiciones de su ideal artístico. Corren desde entonces en la sangre de nuestra prosa. Tratarla después de Rodó es reflexiva o irreflexiva. Contar con ellas y hacérsenos carne la realidad y densidad del idioma, crítico, pensador, periodística, educador, político, Rodó es el ensayista. Obviamente nuestro mejor ensayista. Cuando ataques se han llevado o quieran llevarse aún contra su arielismo, su esteticismo, su prensa evasión o su desdén hacia los problemas reales que fundamentan la crisis de una sociedad, resultan improcedentes. Un alma tensa, una pudorosa angustia, una desazón creciente ante lo que significa escribir en estas latitudes. Muestran en sus últimas páginas a un escritor cuya palabra resuena con fuerza en nuestros días y cuya capacidad emotiva y suscitadora se orienta hacia el futuro. Muchas de sus obras fueron La vida nueva, El que vendrá de 1896 a 97, La novela nueva en 1897, Rubén Darío en 1899, Ariel en 1900, Liberalismo y jacobinismo en 1906, Motivos de Próteo 1909, El mirador de Próspero en 1913, El camino de Paros en Barcelona de 1918, Epistolario, París en 1921, Hombres de América, Barcelona en 1920, Nuevos motivos de Próteo, Barcelona en 1927 y Últimos motivos de Próteo en Montevideo en 1932. Antel, en el marco de su política de contribución a la educación y la ciencia, homenajea a los hombres y mujeres que han impulsado el desarrollo y la construcción del pensamiento innovador en nuestro país. Hoy, José Enrique Rodó.
José Enrique Rodó fue un extraordinario escritor, integrante de la generación del 900, que jugó un rol fundamental para el nacimiento de una fuerte conciencia latinoamericanista. Funda junto a Pérez Petit y los hermanos Martínez Vigil la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales. La publicación gana proyección en España y América Latina gracias a su elegante escritura y a su particular atención a la cultura hispanoamericana. Escribe un lúcido ensayo crítico sobre el poeta nicaragüense Rubén Darío, que contribuye a cimentar la fama de ambos. Con la publicación de Ariel, se consolida como un guía ineludible de la juventud de su época, a la que se dirige especialmente. La juventud que vivís es la fuerza de cuya aplicación sois los obreros, y un tesoro de cuya inversión sois responsables. Y ningún otro espectáculo puede imaginarse más propio para cautivar a un tiempo el interés del pensador y el entusiasmo del artista que el que presenta a una generación humana que marcha al encuentro del futuro. Opone a la concepción utilitarista de la vida, centrada en el logro de bienes y conquistas materiales, los valores humanistas que ve representados por América Latina. Es verdad que vosotros tenéis más riqueza económica, más orden político, más energía práctica, más poder ante el mundo, pero nosotros poseemos en más alto grado y queremos depurar y acrecentar aquellas virtudes espirituales de la cultura que son la verdadera y superior finalidad del hombre y que constituyen la herencia preciosa de nuestra tradición humanista. Su fuerte compromiso intelectual lo lleva a participar también en la vida política del país, siendo diputado en varias legislaturas, sin abandonar por ello su vocación literaria. Comenzada la Primera Guerra Mundial, viaja como corresponsal de la revista Caras y Caretas a Europa. Recorre distintas ciudades, desde donde escribe crónicas que demuestran la agudeza de su visión. Su salud es precaria, enferma y muere en el viejo continente. José Enrique Rodó continúa inspirando la construcción de una América Latina integrada, segura de sí misma, para beneficio de sus ciudadanos y del mundo todo.